Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la sexta clase del curso sobre la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. En esta clase veremos ya la estética trascendental, una sección que seguro te volará la cabeza, ya que así lo hizo tanto en la época de Kant como en los siguientes siglos con la cabeza de todos sus intérpretes. Antes que nada, te advierto que esta clase va a ser un tanto compleja y un poco más extensa que las anteriores, así que pausa el video las veces que necesites hacerlo, regrésalo cuantas veces quieras y ármate de papel y lápiz si lo ves necesario. Veamos pues la estética trascendental de Kant. Recordemos que la estética trascendental es una de las tres grandes secciones de la crítica. Las otras son la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. A cada una, dijimos también, les corresponde una facultad cognoscitiva. A la estética trascendental le toca estudiar la sensibilidad, a la analítica le toca el entendimiento y a la dialéctica la razón. Bien, hoy veremos qué concluye Kant de su estudio crítico de la sensibilidad. Pero antes, cabe ver cuál es la estructura de la estética trascendental de forma breve. Cabe decir que la estética trascendental es, en comparación con la analítica y la dialéctica, muy pequeña. Ella consta, en la edición que tengo, de apenas 23 páginas, mientras que la analítica abarca 180 páginas y la dialéctica unas 250. Sin embargo, la estética trascendental es sumamente importante e innovadora para la época de Kant, tanto que Schopenhauer, su más grande discípulo, afirmó que, con solo este apartado de la estética, Kant ya habría quedado como el revolucionario de la historia de la filosofía moderna. Pues bien, la estética trascendental consta de dos apartados, los cuales, a su vez, se dividen en dos cada uno. El primer apartado corresponde al espacio, el segundo al tiempo. Cada uno de estos apartados tiene una exposición metafísica y una exposición trascendental de estas nociones. Es decir, en el primer apartado hay una exposición metafísica de la noción de espacio y una trascendental del mismo. La misma exposición la encontramos con la noción de tiempo. Ahora bien, antes de la exposición de espacio y tiempo, Kant introduce el tema con unos párrafos dedicados a definir conceptos fundamentales de su filosofía, a saber, los de intuición, sensibilidad, forma y materia de la intuición, entre otros. No expondremos siguiendo al pie de la letra la estructura que realiza Kant porque esto alargaría mucho el video y no lo haría tan didáctico. Pero si lees la estética trascendental, este mapeo general te va a ser útil. Te recomiendo leer este apartado después de ver el video, ya que no es tan complicado y es muy corto en comparación con las posteriores partes de este libro. Pues bien, hablemos de algunos conceptos que Kant desarrolla antes de hablar de espacio y de tiempo. Ellos son intuición, sensibilidad, lo dado, fenómeno y cosa en sí. Comencemos por el concepto más elemental, el de intuición. Cuando hablamos de una intuición, seguro se te viene a la mente ese presentimiento que a veces podemos tener, pero que no se logra explicar, que simplemente viene a ti. Por ejemplo, esa intuición que tiene tu mamá por la que te dice que algo va a salir mal si vas a esa fiesta, o esa intuición que tienes de que hoy va a ser un buen día o un mal día tras despertarte. Bien. En filosofía hay algunas características que coinciden con esta noción coloquial y popular que tenemos sobre la intuición. Sobre todo en la modernidad, el concepto de intuición se refiere a un saber inmediato y que no puede traducirse del todo en palabras o explicarse totalmente. El saber intuitivo, al ser inmediato, se diferencia del saber abstracto, que requiere de un ejercicio intelectual y conceptual. Vamos a hacer un ejercicio que ejemplificará muy bien en qué se diferencia el conocimiento intuitivo del conocimiento abstracto. Este ejemplo es un poco surreal, pero tratemos de imaginarlo. Imagina que te encuentras con una persona que jamás ha probado el helado de chocolate y quiere saber en qué consiste.
Sin embargo, esa persona y tú se encuentran en un lugar en el que nadie vende helado de chocolate. ¿Cómo podrías hacerle saber a esa persona qué se siente comerlo? Podrías explicarle con palabras, decirle cómo es su textura, su amargura, sus tonos de sabor dulce, etc. Esa persona, tras tu explicación, ¿sabrá ya qué se siente comer helado de chocolate? Es claro que no. Ahora imagina que tienes una biblioteca enorme en la que se encuentra toda la literatura habida y por haber sobre comer helado de chocolate, en la cual explican cómo se define, qué ingredientes tiene, qué cambios y estímulos provoca en las papilas gustativas de la lengua, qué cambios realiza en el cerebro, etc. Toda la bibliografía acerca del acto de comer helado de chocolate está en una biblioteca y tú se la ofreces a esa persona. Ella acude a tu biblioteca, se pone a leer todo lo que hay ahí y ya sabe todo acerca de qué es comer helado de chocolate. Ya tiene todos los conocimientos abstractos acerca de qué es comer helado de chocolate. Luego de que esta persona tiene todos esos saberes, llega un día un vendedor de helados y da la casualidad que tiene helado de chocolate. Esa persona a la que intentabas explicarle qué es comer ese helado, compra uno y lo prueba. ¿Aprende algo nuevo esa persona al comerlo? ¿Hay algún conocimiento nuevo en su mente tras haber probado el helado? ¿O ya todo lo necesario lo había adquirido de tu biblioteca sobre el helado de chocolate? Pues bien, desde Kant y muchos otros autores, esta persona tenía, gracias a su biblioteca, un montón de conocimiento conceptual sobre qué es comer helado de chocolate. Mucho conocimiento abstracto, palabras y palabras, explicaciones y explicaciones. Sin embargo, le faltaba un conocimiento muy peculiar para saber realmente qué se siente comer helado de chocolate. Este conocimiento es el intuitivo, el que se refiere inmediatamente al objeto y que tiene algo último que no puede traducirse en palabras. ¿En qué consiste este conocimiento intuitivo? En este caso, en comer y saborear el helado, en sentir su sabor y su textura. Este es el conocimiento intuitivo, el que se refiere inmediata y directamente al objeto, el conocimiento sobre cómo se siente el objeto, cómo se ve, cómo huele, cuál es su consistencia. Sentir al objeto es un conocimiento intuitivo sensible. Saber explicar qué es el objeto es un conocimiento abstracto y racional, un producto del intelecto. Si te gusta la filosofía, puedes encontrar mucho contenido filosófico en este canal. Además, si consideras que mi trabajo te ha aportado algo, puedes apoyarlo con tan solo $1 al mes. Esto comprando tu membresía de Amante de la Sabiduría. Con ella aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecerte el que sostengas este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Seguimos. Ahora podemos entender las siguientes palabras de Kant al definir la intuición. La intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a dichos objetos y es aquello que apunta todo pensamiento en cuanto medio. El conocimiento intuitivo es, entonces, aquel que se refiere directa e inmediatamente a un objeto que estamos buscando conocer. Si alguien quisiera obtener, en el ejemplo que dimos, el conocimiento intuitivo de comer helado, nosotros no podríamos transmitírselo, sino que esa persona tendría que intuir al objeto, al helado de chocolate. Bien, ahora pasemos al concepto de sensibilidad. Hay autores que piensan que podemos tener un conocimiento intuitivo inmediato, como el que tuvimos con el helado de chocolate, pero de otros objetos que no están ante nuestros sentidos. Por ejemplo, para Descartes tenemos un conocimiento intuitivo de la idea de perfección, ya que esta idea está inmediatamente en nuestra mente. Podemos referirnos directamente al objeto, conocerlo de forma inmediata, sin necesitar de nuestros sentidos, de nuestra facultad sensible, ya que nunca hemos visto o tocado algo totalmente perfecto, pero, según Descartes, tenemos la idea de perfección. Sin embargo, Kant pone límites a esta creencia y nos dice que hay una sola facultad humana para intuir, para alcanzar conocimiento intuitivo, inmediato. Y esta es nuestra facultad sensible. Sentir los objetos es la única forma en que podemos conocerlos intuitivamente. Por otro lado, un hipotético saber
intuitivo racional nos es inalcanzable. Quizás un dios o los ángeles pudieran tener una facultad distinta que les permita intuir objetos sin sentirlos, pero nosotros, los seres humanos, solo podemos intuir mediante nuestra sensibilidad. ¿Qué es entonces para Kant la sensibilidad? La define como la capacidad, receptividad, de recibir representaciones al ser afectados por los objetos. Más adelante nos dice también que los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Hay que poner atención en estas palabras de nos vienen dados, porque es uno de los conceptos un tanto oscuros en Kant que debemos tratar de entender. Aclaremos qué entiende Kant por lo dado. Para Kant, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de sentir objetos, recibe material sensible. Por ejemplo, al ver un coche azul, llega a nuestros ojos el color azul y los límites de la figura del coche. Es decir, los estímulos a nuestros sentidos, estos datos sensoriales, nos son dados, llegan a nosotros. Lo dado en el pensamiento kantiano es, entonces, el conjunto de materiales sensibles que nos llegan. El problema es responder la siguiente pregunta. Si el material que llega a nuestra sensibilidad nos es dado, ¿quién lo da? ¿Quién nos lo da? Para Kant, es imposible dar con esta respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque si afirmamos que hay algo fuera, independiente a nosotros y a nuestros sentidos, que nos envía ese material, estaríamos afirmando la existencia de algo que está fuera de nuestras capacidades, de nuestras facultades. Lo único que podemos afirmar es que nos llega un material sensible, en este caso el color azul, de lo que parece ser un objeto, el coche, frente a nosotros. No obstante, afirmar que el coche existe en sí mismo, al margen de si lo vemos o no, es imposible con toda seguridad, porque solo podemos afirmar que el coche existe si lo estamos viendo. No podemos hablar del objeto, del carro, del coche en sí mismo, sino del objeto como representado por medio de nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. Hablar del objeto o del mundo en sí mismo, al margen de si lo intuimos o no, es pretender que tenemos una mente omnipotente. Si no te ha quedado claro esto del mundo en sí mismo, te pongo otro ejemplo. Es sabido que la visión humana es mejor que la de los cerdos o la de los perros. Nosotros observamos una mayor gama de colores. Sin embargo, el águila tiene una mejor visión que nosotros, que los humanos, ya que pueden observar objetos de forma más nítida y a una distancia mucho mayor. Perros, humanos y águilas buscamos ver al mundo, pero unos tienen una mejor y más clara visión de él, mientras que otros una peor. No obstante, ¿quién tiene la visión del mundo tal cual es? La visión perfecta. ¿Quién ve al mundo de forma real? ¿Quién entre los perros, los humanos y las águilas observa al mundo de forma idéntica a como el mundo es? Podríamos decir que el águila, pero ¿qué tal si en el futuro descubrimos que otro animal observa al mundo de forma más nítida? Pues para Kant, mientras necesitemos de la vista o del oído o del tacto para conocer al mundo, solo podremos hablar de cómo es el mundo para nuestra vista, nuestro oído o nuestro tacto. Igual para el águila, igual para el perro, podemos hablar de la imagen del mundo para sus sentidos. Sin embargo, jamás podremos hablar del mundo en sí mismo, porque todo aquello de lo que podamos hablar tiene los límites y formas de nuestra sensibilidad. A estos límites y formas, Kant los llama mundo fenoménico. En griego, el fenómeno significa aquello que aparece, por lo que el mundo fenoménico en Kant significa aquello que aparece ante nuestra sensibilidad, o, como decíamos, aquello que nos es dado ante los sentidos. En cambio, al hipotético objeto que pretendemos conocer más allá de ese mundo fenoménico, aquel objeto o mundo en sí mismo, Kant lo llama cosa en sí. Este concepto de cosa en sí es un concepto límite, no un concepto positivo. Kant no afirma que existe una cosa en sí,
un mundo en sí mismo. Lo que nos dice es que si un mundo en sí mismo existiera, si una cosa en sí existiera, nos sería imposible conocerla, ya que solo podemos conocer lo que está dentro del fenómeno, de lo que aparece ante nuestra sensibilidad. Bien, espero que todo esto no te haya mareado. De ser así, pon pausa al video, ve a tomar agua y descansa un rato en lo que van aterrizando estas nociones en tu mente. Si ya lo hiciste, ahora hagamos un breve repaso de lo que hemos visto en este punto. Por una parte, la forma en que nuestra mente puede enfrentarse directamente a los objetos que pretende conocer, la forma en que puede intuirlos, es únicamente por medio de nuestra sensibilidad, de nuestra facultad sensible. Nuestra sensibilidad es la capacidad de ser afectados por un objeto. Por ejemplo, el sabor y la textura del helado de chocolate o el color azul del auto. Hablar de cómo son ese helado o ese coche en sí mismos, independientemente de nuestros sentidos, es imposible, ya que ese mundo en sí mismo está más allá de nuestras capacidades. De lo único que podemos hablar es de lo que aparece ante nuestros sentidos, de ese sabor amargo del chocolate o de ese color azul del coche. Podemos hablar únicamente del mundo fenoménico, el mundo en el que nos son dadas las intuiciones, distintas intuiciones y mucho material sensible. ¿De dónde viene este material sensible que nos es dado? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que llega a nosotros, que cosas aparecen ante nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro oído. Ese es el mundo fenoménico. Entonces, hasta aquí ya tenemos bien entendido qué entiende Kant por mundo fenoménico. Ahora analicemos más detalladamente este mundo desde la filosofía kantiana y desde la estética trascendental. Todo fenómeno, todo objeto que aparece ante nuestra sensibilidad, o, en palabras más simples, todo objeto que observamos, tocamos o escuchamos, tiene materia y tiene forma. Volvamos al ejemplo del coche azul. La materia del fenómeno es todo aquello que reciben nuestros ojos, nuestras manos, nuestro oído. Por ejemplo, nuestros ojos reciben el color azul de la luz reflejada en las láminas del auto. Nuestras manos, al tocar el metal, sienten cómo este es rígido, duro y liso. Nuestro oído puede escuchar el sonido que emite el metal del auto si lo llegamos a golpear, o también el sonido del motor si lo encendemos. Muy bien. Todo esto que llega a nuestros sentidos es lo que Kant llama materia del fenómeno o materia de la intuición sensible que estamos teniendo. Ahora bien, Kant sostiene que, además de la materia, existe una forma en esa representación del coche. ¿Cuál es esta forma? Tiempo y espacio. Esto puede recordarnos tanto a Platón como a Aristóteles y a otros pensadores. En Platón, las cosas tienen una forma, una idea, de las cuales son una copia imperfecta. Para Aristóteles, las sustancias del mundo, los objetos, son la conjugación de materia y forma. No obstante, ni Platón ni Aristóteles buscaban el sentido que Kant trata de darle a la noción de forma de la sensibilidad. Para Kant, la forma no proviene del mundo, sino que está en nuestra mente. Las formas de la sensibilidad, de nuestra capacidad para intuir algo, sentir algo, dijimos, son tiempo y espacio. Sobre estas formas y su diferencia de la materia, Kant nos dice: la materia de todo fenómeno nos viene dada únicamente a posteriori. Por el contrario, la forma del fenómeno debe estar completamente a priori. Aquí nos va a ser muy útil recordar lo que vimos la clase pasada. Kant dice que la materia del fenómeno nos es dada a posteriori, es decir, el color, la textura y el sonido del carro dependen de la experiencia. Ahora bien, la forma es a priori, independiente de la experiencia. Tiempo y espacio no dependen del coche, sino que, de hecho, es al revés. Para que nosotros podamos hablar del coche, necesitamos representarlo, intuirlo, sentirlo en un espacio y en un tiempo determinados.
Esta forma pura de la sensibilidad se llamará igualmente intuición pura, nos dice Kant sobre tiempo y espacio. Tiempo y espacio son intuiciones puras porque son total y absolutamente a priori. Ellas no las obtenemos de sentir el carro, de verlo y tocarlo, sino que para verlo, tocarlo y escucharlo, requerimos del tiempo y del espacio. ¿Por qué esto es importante? Recordemos que el tiempo y el espacio son nociones fundamentales en la filosofía moderna, e incluso podemos observar reflexiones sobre ellos, sobre estos conceptos, desde pensadores medievales. Agustín de Hipona, San Agustín, ya reflexionaba en sus confesiones sobre el tiempo, el presente y la problemática de la realidad, del pasado y del futuro, además de si el tiempo existía o no fuera del alma. Sin embargo, uno de los pensadores más importantes para la ciencia y la filosofía modernas, Newton, se relaciona aún más con esta postura kantiana. Para Newton existen en el universo tanto un tiempo como un espacio de forma objetiva, real y absoluta. Tiempo y espacio son uniformes en todo sentido a lo largo de todo el universo. Si dos personas utilizan el mismo tipo de reloj, pero una se queda en la Tierra y otra se va a una galaxia distinta para regresar un año después, desde la filosofía de Newton, los relojes deberán seguir marcando la misma hora y el mismo minuto que antes del viaje. Pues bien, Kant se preguntaba cómo la filosofía de Newton logró describir leyes de la física con carácter universal y necesario. Para explicar este logro, Immanuel Kant no pudo sino partir de una diferencia con Newton. Tener tiempo y espacio no como algo más allá de nuestra mente, no como algo real absoluto fuera de nosotros, sino como algo real pero dentro de nuestra mente, más específicamente como parte de una de nuestras facultades, de la sensibilidad. Esto no quiere decir que nosotros, los seres humanos, nos imaginamos ficticiamente el mundo o el espacio, que nos los inventamos, sino más bien que nuestra forma de percibir e intuir el mundo siempre se apega y siempre necesita a estas formas, a la temporalidad y a la espacialidad. Un ejemplo muy ilustrativo que podemos poner es el de un video de YouTube. El video, al igual que toda película, parece mostrar movimiento. Sin embargo, lo que tus ojos están observando no es movimiento, sino muchísimas fotos, unas después de otras. Las cámaras de video tienen la capacidad de tomar 24, 30, 60 o muchas más fotos en un segundo. Luego las muestra una después de otra a una velocidad rapidísima. Es decir, muestra 24, 30 o 60 fotos por cada segundo. Y tu mente es la que acomoda e interpreta las fotos de forma temporal y con movimiento. Ese movimiento, que depende de tiempo y espacio, no está presente en el video, sino en tu capacidad sensible, en tu sensibilidad. Tener a tiempo y espacio como formas de nuestra sensibilidad es el primer paso para poder explicar cómo Newton llega a leyes universales y necesarias de la física. Es decir, es el primer paso para responder a la pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Sin embargo, con lo visto hasta ahora, ya podemos responder la pregunta anterior a esta, la de ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? Veamos la respuesta que nos ofrece nuestro filósofo. El tiempo y el espacio, dijimos, son intuiciones puras. Al ser intuiciones, no se pueden traducir del todo en palabras. Hasta el día de hoy, no podemos definir a ciencia cierta qué son tiempo y espacio. Si decimos, por ejemplo, que el tiempo es aquello en donde todo suceso ocurre, para saber qué es un suceso, qué significa, requerimos al mismo tiempo saber qué es el tiempo. De igual forma, al definir el espacio como el escenario en el que los objetos se pueden presentar, requerimos ya de la noción de espacio para definir tanto escenario como objeto. Decíamos antes que no podíamos decirle a alguien
qué se siente comer helado de chocolate, sino que solo podíamos sugerirle que coma helado de chocolate para saberlo a ciencia cierta. Y aquí hay un conocimiento, el intuitivo, que solo podemos tener de forma sensible y que no podemos transmitir por la vía racional y mediante el lenguaje. De igual forma, la intuición de espacio y tiempo no es transmisible como si podemos traducir un mensaje de texto. Sin embargo, todos los seres humanos podemos intuir tiempo y espacio. Y no solo eso, toda intuición requiere de tiempo y de espacio. Por ello, todos podemos hablar de tiempo y espacio a pesar de no poder definirlos, porque todos tenemos la intuición de ellos. Muy bien, por esta misma uniformidad de la intuición pura de tiempo y espacio, es que podemos hacer ciencia acerca de los objetos que, mediante la imaginación, podemos representarnos en tiempo y en espacio. Según Kant, la matemática se fundamenta en estas intuiciones puras. Y esto tiene que ver con que los objetos matemáticos no son objetos físicos, sino a priori. Las dos áreas que Kant identifica en las matemáticas son la aritmética, la ciencia de los números, y la geometría, la ciencia de las figuras. La primera se fundamenta en el tiempo, la segunda en el espacio. Comencemos por la primera. La aritmética, según Kant, es la ciencia de los números, de la sucesión y de la relación que podemos encontrar entre ellos. Al igual que los números, el tiempo se organiza de forma sucesoria. Hay momentos dentro del tiempo acomodados unos detrás de otros y unos después de otros. Gracias a esta línea temporal y a la memoria es que tenemos las nociones de los números. Así como representamos el presente como un punto neutral entre el futuro y el pasado, nos representamos el cero como un punto neutral entre los números positivos y los negativos. Esta explicación y fundamentación de la aritmética en la filosofía de Kant es muy problemática y es varias veces criticada por verse un tanto forzada esta relación entre la sucesión temporal y las series numéricas. Podríamos fundamentar quizás más fácil la aritmética por medio de la tendencia que nuestra mente tiene de crear conjuntos y basar esos conjuntos en unidades, pero eso queda para otro video. Aún así, la noción kantiana es importante porque resalta cómo los números no son algo que nos encontremos en el mundo físico, sino una operación mental, totalmente a priori. Ahora bien, al ser a priori, al no depender de la experiencia, la aritmética está fuera de la contingencia de las experiencias que tenemos a diario en el mundo físico. No obstante, obtenemos conocimiento sintético del estudio aritmético. Un ejemplo es el siguiente. Si sumamos 524 más 822, seguro no te sabes el resultado por apelar únicamente a la definición de estos números. El resultado es el de 1346 unidades. Este resultado no estaba ni en la definición del número 524, ni en la del número 822, ni en el de suma. Por lo que los juicios en los que se traducen las operaciones matemáticas y sus resultados nos ofrecen contenido sintético, contenido nuevo, que no estaba en la definición de los números de nuestra operación. Así, el conocimiento sintético a priori es posible en la aritmética porque la matemática, al ser completamente a priori, escapa al problema de la inducción de David Hume, ya que los números se fundamentan en el tiempo y el tiempo no es algo físico en el mundo, sino algo en nuestra sensibilidad, común a toda mente humana. Al fundamentarse en nuestra sensibilidad, no hay forma posible en la que 1 más 1 no sea igual a 2, al igual que no hay forma posible en la que el tiempo no esté presente en toda representación temporal de nuestra mente. Bien, vayamos ahora con la geometría, fundamentada en el espacio. Esta explicación es un poco más sólida que la de los números fundamentados en sucesión temporal. Las figuras geométricas son figuras que podemos representarnos de forma perfecta únicamente mediante nuestra imaginación, en nuestra mente. Si tratamos de trasladar estas figuras perfectas al mundo físico, podemos tener muy buenos resultados, pero jamás perfectos.
Por ello, por más cuadrado que sea el borde de un cuadro de una pintura, encontraremos formas redondas en ella si nos acercamos a sus esquinas, o quizás irregularidades en un círculo que vemos en el pavimento y que parecía perfecto. Entonces, las figuras geométricas solo podemos representárnoslas en la imaginación. Estas figuras geométricas dependen totalmente del espacio, ya que no podríamos hablar de un triángulo o de un círculo sin un espacio bidimensional o tridimensional en los cuales imaginarnos y representarnos estas figuras. Notamos entonces que toda figura geométrica depende del espacio a priori y, por lo tanto, es ella misma una intuición a priori. No obstante, al estudiar estas figuras geométricas, al tener su intuición a priori, obtenemos conocimientos que no teníamos en la definición de cuadrado, rectángulo o triángulo. Así, al imaginar distintos triángulos y estudiar sus ángulos, obtenemos medidas distintas que no se encontraban en su definición. Tenemos entonces conocimiento sintético sobre estos objetos. Estas figuras son entonces a priori y obtenemos de ellas conocimiento sintético, por lo que son posibles los juicios sintéticos a priori en la geometría, ya que ella depende del espacio y el espacio es, al igual que el tiempo con la aritmética, una intuición pura, nuestra forma de representarnos todo objeto, por lo que todo conocimiento que obtengamos del espacio es necesario y universal. Muy bien, así trata Kant de resolver las preguntas de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la aritmética y en la geometría, cómo podemos obtener contenido nuevo y, a su vez, necesario y universal de los números y de las figuras. Este contenido es nuevo ya que no lo teníamos en la definición sobre los números o las figuras que estudiamos. Sin embargo, es necesario y universal porque tiempo y espacio son la única forma en que podemos representarnos y podemos intuir cualquier cosa. Salir del problema de la inducción que había encontrado Hume es fácil aquí en el campo de la matemática con estas observaciones kantianas. Cosa distinta será en el campo de la ciencia física y experimental, pero eso queda para la siguiente clase. Por ahora, cabe solamente hacer una observación más sobre tiempo y espacio. Kant encuentra que tiempo y espacio, nuestras formas puras de la sensibilidad, nuestras intuiciones puras, tienen una característica muy peculiar. Se nos dan al infinito. ¿Por qué piensa esto? Porque si nos preguntamos por el inicio del tiempo, ¿cuándo empezó el tiempo?, requerimos ya de la noción misma del tiempo para hablar de un antes y un después de su inicio. De igual forma, si buscamos el límite del espacio, requerimos del espacio mismo para hablar de la barrera que limita al espacio que estamos explorando. Siempre nos preguntaremos por qué hubo antes del inicio del tiempo, siempre nos preguntaremos por qué hay más allá del límite del espacio, porque tiempo y espacio son intuiciones infinitas. Nuestras nociones de tiempo y espacio, nuestras intuiciones de ellos, son dadas al infinito, lo cual va a chocar con una de las pretensiones de la razón pura, la de alcanzar una unidad temporal y espacial del mundo y del universo. Cabe mencionar todo esto aquí para ir vislumbrando la problemática que encuentra Kant sobre el conocimiento metafísico. Pero bien, yo creo que esta clase ha sido la más pesada de este curso hasta ahora. Al escribir el guión, yo mismo me estaba rompiendo la cabeza para encontrar palabras adecuadas y para tratar de ser claro. Espero haberlo sido, pero de lo contrario, escríbeme tus dudas y trataré de responderlas aquí abajo en los comentarios. Ojalá que esta clase no te haya provocado un dolor de cabeza. Te sugiero dejar a Kant por un lado a partir de este momento para darte un descanso y ver algo menos complicado, irte a caminar o a tomar un café. Yo por ahora me despido, no sin antes agradecerte que sigas con este complejo, difícil pero apasionante camino de la filosofía kantiana. Esto fue la estética trascendental de Kant. Nos vemos en la siguiente clase en la que comenzaremos ya la parte más complicada de la crítica de la razón pura, la analítica trascendental.